Hola, Hola, ¿cómo va? bien, todo bien. ¿Ya cerrando las otras materias? Sí. Estoy tratando de pensar los temas. Ah, Quiero buscar algo fácil. Ya con todas, ya estamos, ya cerramos todas. sí, Ah, sí. no, mañana me queda Latín 1, ¿cierto? Bueno, por Pésima eso idea. ya están, no te van a, o te evalúan mañana. Sí, mañana es el examen, porque estaba para el día que hicieron esa Emi, no sé Ah, cómo. sí, sí, el jueves pasado. Claro, la teníamos ahí, la tuvimos que pasar. Así que bueno, ¿Qué esa es la temas única que... son de ese examen? La verdad, no hay mucha idea. Ahora estábamos viendo, no sé, porque vengo atrasada con las clases también. Eso es lo que pasa. No sé hasta dónde llegaron con esa. O sea, estoy básicamente al horno con esa. Sí. Mm. Pero ya no me estaría dando el cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Estoy resignada. Sí, ya fue. Entiendo. Hola, profe. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Volvió a aparecer Antonella. She's alive. Estamos en la clase del profesor de las prácticas. Recién cortamos, recién. Está bien, no hay problema. Ah, pasamos unos minutos, por eso. Sí, Ah, ah, gran profe, gran profe. ¿Fue bien? Sí, sí, Bien. Buenísimo. entienden. ¿Esa es promocionable? Sí, 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 pero profe. Es yo me quedé el- desde la mañana, un domingo, terminé. Me fui a trabajar con 3 horas de... Así me fui a trabajar, pero lo terminé. Bien. Era fue la para la... materia de las prácticas. Fue la materia de las prácticas. Estuvo bueno, muy bueno. Ah, ¿con 3 horas te fuiste a dar clase de práctica? No, 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 con Ah, 3 horas de sueño me fui a trabajar yo, a mi ah. trabajo, pero me quedé y lo terminé, porque era una cosa que lo tenía que terminar. Lo Sí, tenía, lo sí. tenía, lo tenía que pasar en la computadora. Lo tenía, pero lo tenía que pasar. Así que me quedé y bueno, ya está. Una vez fui a dar clases a secundaria con también 3, 4 horas de sueño para terminar un trabajo de investigación para la Biblioteca Nacional. Creo que les grité a los chicos, no mal, sino que hablé fuerte toda la mañana porque creo que si hablaba en un tono de voz normal me quedaba dormida. Estaba como, ¿viste cuando te pasás y estás exaltada? Tengo una compañera pasó y me dice, te vi, pasé por tu clase y estabas ahí como explicándoles no sé qué de sintaxis, con la voz así y hacía gestos. Digo, sí, es que dormí muy poco, si no daba la clase así, no la daba. Me dormí ahí mismo. Sí, sí. No, pero eh, uno trata de disfrutar las clases, las materias, cuando uno va a dar las prácticas, pero nos tocó días de frío, nos tocó unos días, por lo menos a mí, pero fuimos igual. Yo vivo lejos donde está el colegio, así que me tocó en Constitución a mí. Claro, Va, lejos. sí, no más, pero era lejos para mí. Pero bueno, me iba de noche y, y llegaba. Pero estuvo bueno. Yo no trabajo, no trabajo en Capital, trabajo cerca de mi casa, entonces no es Claro, lo mismo. no, te complicaba bastante. Pero bueno, lo cumplimos con Listo, todo. se hizo y sí, a veces es así. Hola, Hola profesor. Diego, ¿cómo ¿Qué va? ¿Todo tal? bien? Todo bien. Me alegro. Ahí se está metiendo Norma. Bueno.
Bueno, a ver, esperen que lo voy a buscar. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Norma? Bueno, nada, esto es como un bonus track del día de hoy, para hablar para que yo les cuente en realidad, porque ustedes no lo tenían que leer ni nada, del capítulo 1 y 2 del Siglo de Badiou, ese libro que yo les conté, de donde saqué el poema ese justamente que se llama El Siglo, de Mandelstam, que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Y lo leímos medio rapidito. Y, y que yo la volví a leer para la clase de hoy. Y me pareció interesante como, me parece que está bueno para esta materia y para la otra como un cierre, porque vamos a ver lo que él propone. Me parece que está bueno como para pensarlo como a qué aspirar cuando uno está haciendo investigación o está escribiendo un ensayo, lo que sea, de literatura, de algo por el estilo. Entonces, bueno, en el capítulo 1, Badiou es un filósofo francés muy reconocido, creo que todavía está vivo Badiou, o si no, acaba de morir hace razonablemente poco porque era contemporáneo. Y se dedica a distintas cosas, pero acá se mete con la historia y con pensar el siglo XX. Entonces, el primer capítulo son cuestiones de método. Él quiere pensar, bueno, de qué manera un filósofo puede pensar en la noción, en la idea de siglo. No es lo mismo que la piense un filósofo que la piense un historiador, o que la piense un arqueólogo, o que la piense un político. Dice, bueno, cada disciplina y cada autor en un punto deciden, porque todos decimos, bueno, ¿qué fue el siglo XX? Está bien, pero vieron cómo son los filósofos que hacen más preguntas que las que responden. Y entonces él empieza a hacer un montón de preguntas y dice, bueno, pero ¿y qué es un siglo? ¿Qué hitos lo pueden enmarcar? Porque está en un siglo, ya sabemos que son 100 años, bla, bla, bla. En general los contamos, ¿no? Pero él dice, bueno, desde la filosofía eso importa muy poco, porque la verdad es que decir que el siglo XX va desde el 1900 hasta el 1999 no tiene ningún sentido de pensamiento, ¿no? Es una cosa de calendario nada más. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo podríamos enmarcar? ¿Dónde empieza el siglo XX y dónde terminaría? Eh, entonces, y tira ideas. Dice, bueno, la caída del muro de Berlín puede ser el fin del siglo, la secuenciación del genoma. ¿El siglo es un objeto filosófico o es una unidad histórica? ¿No? Entonces empieza a pensar todas estas cosas y dice, bueno, hay distintas posibilidades. Por ejemplo, si ponemos un eje más histórico, el siglo, que después va a llamar el siglo soviético, el siglo XX iría desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro, o sea, 1914, hasta la caída del muro de Berlín, 1989. ¿No? Y eso llamaría el siglo soviético porque justamente esos dos, o sea, sobre todo el de la caída del muro de Berlín, que es lo que produce la dispersión y la caída de la Unión Soviética, pero también la Primera Guerra Mundial, Rusia participó y luego tuvo su propia revolución en 1917. Entonces, pues, uno podría decir que el siglo XX podría decir, bueno, históricamente lo marcamos de acá a acá. Después también se podría pensar como en las características del siglo, como el siglo del crimen, que sería el siglo totalitario, ¿no? Y que también podría empezar más o menos en la Primera Guerra Mundial y por ahí extenderse un poco más o cortarlo un poco antes, no sé, en Vietnam, ponele, porque dice, bueno, es el siglo del crimen, es un siglo donde se recontarían los muertos, donde se da una dimensión industrial de la muerte, ¿no? Entonces ese siglo quizás podría ir, si no, desde la Primera Guerra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que es como el paroxismo del siglo totalitario y de la muerte, porque ahí tenés las muertes de la Primera Guerra Mundial, la muerte de los fascismos y las muertes de Auschwitz y del nazismo. Y después, si no,
aún más corto, dice, bueno, también podría ser el triunfo del capitalismo, y sería el siglo liberal, y ese sería más corto, iría de 1970 al 2000. Y dice que no sirve porque la cuestión, pensar todas estas cosas así no sirven porque la cuestión para él no es pensar qué pasó en el siglo, para poder decir este es el siglo XX o estas son las características del siglo XX, sino pensar qué se pensó en el siglo XX. Claro, él es filósofo. Entonces, más que los hechos, que por ahí son una cuestión histórica, una guerra, la otra guerra, la caída del muro, el nazismo, que esto y lo otro, que son como hechos que pertenecen más bien al pensamiento de la historia, al pensamiento de la filosofía le interesa el pensamiento. Y entonces se va a decir, a mí lo que me interesa pensar es qué se pensó en ese siglo, qué cosas pensaron las personas en ese siglo, pensándolas en relación a ese momento. Entonces dice, bueno, yo voy a tomar documentos del siglo, huellas de cómo se pensó el siglo a sí mismo, ¿sí? Y cómo pensó su propio pensamiento, ¿no? Y pone un ejemplo que es muy interesante y dice, ¿cuál era el pensamiento de los nazis? Porque decir que los nazis eran unos locos de mierda que mataron gente es no darle entidad a lo que fue el nazismo, y entonces al no darle entidad no se lo piensa. Y si uno no piensa en nazismo, queda todo abierto para que vuelva a suceder. Entonces, en ese sentido, le interesa pensar las cosas, incluso las que sean difíciles, las que sean incómodas o las que nos resulten repugnantes, ¿sí? Pero atrás del nazismo había un pensamiento. Fue un plan sistemático, ordenado, que convocó un montón de gente, que lo votaron a Hitler y lo llevaron al poder. Digo, entonces hay que pensar cuáles son las condiciones de pensamiento que habilitaron que eso sucediera, ¿sí? Entonces, bueno, claro, él dice, el nazismo es un pensamiento y esto es lo que nos da las herramientas, no solo para que no se repita, sino para juzgarlo. Si nosotros decimos que es una locurita, no lo podemos juzgar. En todo sentido, no lo podemos juzgar éticamente, moralmente, pero tampoco lo podemos juzgar en la justicia. De la misma manera que a un loco no le cabe la misma pena que a alguien que está totalmente con todas sus facultades haciendo lo que está haciendo y siendo consciente de lo que está haciendo. Entonces dice que a él lo que va a interesar son las subjetividades. Es pensarlo desde textos y documentos que apelan al sentido del siglo para sus propios actores. O sea, la gente que estaba haciendo cosas y pensando cosas en el siglo y sobre el siglo. Entonces se va a decir, bueno, va a pensar los años, pero los va a pensar en relación al pensamiento. Y dice, bueno, hay una excepcionalidad del siglo XX, porque él dice que el siglo XX, si lo pensamos desde el pensamiento, tiene un prólogo, o sea que todavía no empieza, pero casi, y que ese prólogo iría desde 1890 hasta 1914, que es un periodo de invención extraordinaria y creatividad. Nosotros eso lo sabemos ¿por qué? Por las vanguardias, ¿no? Nosotros sabemos que en esos años que las vanguardias se empiezan a gestar un poco abiertamente hacia finales del siglo XIX, lo estudiaron ustedes, lo vieron en Bürger, y que ya cercano a la Primera Guerra es donde hay un florecimiento de la vanguardia. Entonces se va a decir, bueno, ¿qué pasaron? ¿Qué cosas se pensaron? No qué pasaron, ¿ven? Yo lo estoy diciendo mal con una mirada histórica. ¿Qué se pensó entre el 1890 y el 1914? Y él da toda una lista. Por ejemplo, en poesía estaba Mallarmé, que es el primero, ¿no? Un poeta que es el que conocemos sus caligramas y demás, y que defiende un tipo de escritura absolutamente novedosa en el cual la literatura se sostiene por sí misma, y no importa más nada que eso. Habla de que en esos mismos años se produce el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Se produce en ese momento también las escrituras de Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Surge la música tonal. Lenin empieza a escribir y en ese sentido él cree que se funda la política moderna. Es el momento de las grandes novelas, Joyce, Proust, ¿no? Esos novelones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de novela moderna, ¿no? Donde ya no es más una novela tradicional, sino donde se empiezan a jugar con un montón de recursos, los narradores, la psicología de los personajes, bla, bla, bla. En el campo de la filosofía se da inicio o explota la filosofía del lenguaje de parte de Wittgenstein. En el arte aparece el cubismo.
En poesía aparece en Portugal Pessoa, con sus heterónimos, que se inventaba personalidades y de acuerdo a cada personalidad tenía una forma de escribir que era como, ¿saben eso de Pessoa que es espectacular? Pessoa tenía heterónimos, los firmaba de distintas maneras. Había poemas firmados por Pessoa y había otros, Haroldo de Campos, creo que se llamaba, no, Haroldo Campos, no se llama no sé cuántos Campos, tenía como no sé cuántos, 6, 7, 8, 9, 10 heterónimos. Y cada uno, él le pensaba una biografía Sí, profe, a mí me gusta mucho él. y Sí. escribía de acuerdo a eso. Entonces, uno escrito por Pessoa es un tipo de poema, el otro escrito por otro, espectacular. Bueno, estaba pecoso. Y también menciona algo que nosotros sabemos por las vanguardias, el surgimiento del cine. Entonces dice, todo esto se da entre 1890 y 1914, y serían como el prólogo del siglo. Todavía no se termina de ir del todo una cierta sensación de siglo XIX, y eso obviamente, ¿cuándo va a empezar el siglo? En 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y después va a decir que esa cuestión de las matanzas se van a ir produciendo, que se van a seguir sosteniendo durante los años 30, 40 y 50, que ahí tenemos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos a las guerras coloniales y tenemos un montón de masacres masivas. Entonces dice, ¿cómo puede ser que si el prólogo del siglo del que yo les acabo de nombrar, que es absolutamente luminoso, o sea, decimos que pasó todo esto, teoría de la relatividad, psicoanálisis, la novela, la música tonal, el cubismo, la filosofía del lenguaje, digo, todo esto presagiaba algo que iba a estar buenísimo? ¿Cómo puede ser que después de 1914 todo esto se haya transformado en muerte, desolación y guerra? Y entonces se dice, bueno, lo que hay que pensar es justamente eso, cómo se relaciona un comienzo, un prólogo tan luminoso con el desastre y la muerte que vino después. Y él va a decir, bueno, ¿qué pasaba antes de 1914, antes de que todo se fuera al tacho? La hegemonía de Europa era total. Europa tenía gran control en casi todos los continentes. Un control que estamos hablando de Estado, de colonia, de un montón de cuestiones que no están buenas, pero digo, a nivel de hegemonía era europea. Dice, ¿qué pasó con eso? Europa tenía todo buen control, pero la contracara de eso, ¿cuál era? La servidumbre, la masacre, el colonialismo. Sobre todo piensa mucho en África, ¿no? Y en lo dura que fue la colonización africana. Entonces dice, eso fue lo que pasó. Eso explota. Y cuando eso explota, arrasa con absolutamente todo. Entonces dice, en algún momento el siglo se obsesiona con la idea de cambiar al hombre y de crear un hombre nuevo, ¿no? Y esta idea de el hombre nuevo, que viene ya de Nietzsche, lo podemos pensar en relación con el superhombre, si es que lo han leído. Y lo que es interesante es que esta idea del hombre nuevo la sostienen los dos polos ideológicos, tanto el fascismo como el comunismo. Los dos quieren crear algo nuevo. De nuevo, a nosotros, ¿qué nos resuena? La vanguardia, ¿no? Queremos crear un arte nuevo para una sociedad nueva, con un lenguaje nuevo, con todo eso. Y él lo que va a decir es que si uno sigue esa lógica de pensamiento, si tu filosofía es la creación de un hombre nuevo, lo que no estás diciendo y sí estás habilitando es la masacre. Porque para crear un hombre nuevo tienen que morir los hombres viejos. Para que nazca un nuevo hombre va a tener que morir. Entonces dice, acá en esta idea del hombre nuevo, que a simple vista parece algo como positivo, en esta misma idea se engendra la matanza que después se va a dar durante el siglo, buscando una y otra vez desde distintas ideologías, por distintas cuestiones, la creación del hombre nuevo. Dice que es un proyecto tan radical que no importan las singularidades de las vidas humanas, porque son meramente material. ¿Material para qué? Para construir un hombre nuevo. Y bueno, y si muere todo el mundo en la Primera Guerra Mundial, y si muere todo el mundo en la Segunda, y si muere la gente en las guerras de colonia, cuando se empiezan a pelear las colonias, sobre todo africanas, ¿no? Con Europa. Si muere gente y muere gente y muere gente, no importa, porque esto es en pos de una revolución, en pos de algo mejor, en pos del hombre nuevo. Y entonces eso fue lo que habilitó que el siglo XX haya sido un siglo tan sangriento. Y el proyecto de hombre nuevo, para él, genera rupturas de todo orden. Ruptura de las subjetividades, que es la que acabo de decir, las rupturas del Estado, vemos cómo los Estados se empiezan a desmembrar, a configurar de distintas maneras, la ruptura en el arte, lo vimos en las vanguardias,
la ruptura en la ciencia y las rupturas sexuales. Él lo ve que eso se ve en todo el espectro de la praxis humana. Y dice que eso es totalmente distinto al espíritu del siglo en que estamos nosotros ahora. Él va a decir que si el siglo XX se dedicó a proponer el nacimiento de un hombre nuevo y que para eso se había que matar y destruir todo, se iba a destruir, nuestro siglo va a ser la operación contraria, que es la de la preservación, conservar. Es conservador en cierto punto desde políticamente, ideológicamente, pero también lo dice, está buenísimo, conservar incluso a los animales y a las plantas, ¿no? La ecología, dentro de su mirada, entra, que eso me parece un hallazgo interesante de él, ¿no? Como esta cuestión de, imagínense, nos podemos imaginar que los vanguardistas hubieran podido estar interesados por la ecología, salvemos a los animales, salvemos a las ballenas y ese tipo de cuestiones. No, era otro el pensamiento era hay que romper con todo y que hacer otras cosas, y en cambio nosotros estamos en otra. Digo, ¿se entiende lo que él apunta con decir pensar lo que piensa cada siglo? Pensar lo que el siglo piensa de sí mismo. Me parece sumamente interesante. Sí, Diego. Sí, yo creo, concuerdo en esto de que empezó todo, el siglo XX empieza en la Primera Guerra Mundial. Creo que lo que pasó ahí, como vos decís, lo de las vanguardias, esto de crear un hombre nuevo y demás, generó también, por otro lado, toda la tecnología necesaria para llevar a cabo ese tipo de matanzas en gran escala. Y lo que generó fue un montón de gente, porque convengamos que ahora no, pero en ese momento había cultura de odio, había literatura antisemita, bueno, un montón de ese tipo de cosas. Y es como que todo ese motor de odio, haciendo todo ese tipo de cosas, también empezó a despertar el- la concientización en la gente, ¿no? Es decir, de que termine la Primera Guerra Mundial y que hubiese galpones y galpones llenos de huesos humanos. O sea, en la Primera Guerra Mundial el periodismo no censuraba, mostraba crudamente todo tal y como era. Que por ahí después se tapó un poco o se encontraron archivos que no. Pero claro, entonces empieza toda esta concientización y creo que la concientización empieza más marcadamente cuando se empiezan a tirar las bombas atómicas, cuando empiezan a ver los desastres nucleares, donde ven que ya el ser humano puede destruir el planeta, ya no es que pueden matar eh, personas, sino que pueden destruir directamente toda la vida en el planeta, y esa concientización por querer preservarlo y cuidarlo, como decís, qué sé yo, en nuestro siglo XXI está esa conciencia, pero creo que empieza a ponerle, no sé si con Chernobyl o un poco antes, cuando notan estas contaminaciones o, por ejemplo, las islas Sí, bueno, pero Chernobyl ya fue, él dice que la caída del muro es el fin del siglo XX, así que Chernobyl es después, ¿no? Ah, no, Chernobyl, no, pensé que habías es dicho antes. Fukushima, no, pensé que habías dicho la de Japón, no, es antes. Sí, Sí, totalmente. Eso que vos Fukushima estás es de este nombrando, siglo. sí, eso que vos estás nombrando son como distintos hitos que van sucediendo, pero a lo que hoy es, vos mismo dijiste, la Primera Guerra Mundial, o sea, se mostró la cantidad de huesos ahí apilados, ¿no? De toda esa gente Sí. muerta. Primera Guerra Mundial termina en el 19, la segunda empieza en el 39. En 20 años ya estaban de nuevo metiendo a Europa en flor de quilombo, así que los huesos esos no les hicieron demasiado nada. No, porque Y era como que lo no, mostraban, pero no llegaba a la concientización, era como algo más. no es la Pero había concientización, digo, si gente, seguimos lo que dice Badiou, yo estoy queriendo meter en tu pensamiento lo que él dice. Lo que dice Badiou es, no importaba en la vida, porque había que hacer un hombre nuevo y había que hacer revoluciones y estaban esas ideas. Y cuando vos tenés esas ideas, la matanza está a la vuelta de la esquina. Si vos estás queriendo, como los vanguardistas, no digo los vanguardistas, pero si vos estás queriendo cambiar todo y diciendo que lo anterior no sirve de nada y que necesitas crear cosas nuevas, tenés que romper con lo anterior. Y tenés que romper con un montón de gente que se va a oponer a eso. Y eso va a dar matanza. Digo, si lo pensás ahora, no hay grandes pensamientos revolucionarios que estén dando vuelta por el mundo como antes, cuando vos que sí los tenías en el siglo XX. En el siglo XX hubo estallidos en todos los continentes de gente intentando cambiar la situación. Lo tuvimos en nuestro país, existió en Europa, existió en África. Digo, eso sucedió todo el tiempo.
¿Y cuál fue la vuelta de eso? Bueno, la matanza. Digo, la dictadura de acá la podemos pensar en esas coordenadas también, y en toda Latinoamérica. Digo, gente intentando crear nuevas condiciones, una nueva sociedad, y que eso se haya vuelto en una masacre absoluta, ¿no? Entonces digo, él lo dice como en ese sentido, de pensarlo como desde el pensamiento. O sea, los hechos después van a corroborar lo que él está viendo en el pensamiento, ¿no? Y su hipótesis es esa. Si se piensa que hay que hacer algo nuevo, entonces está habilitada la matanza. Y me parece que sí, que un poco ese recorrido que vos hiciste tiene que ver con eso, ¿no? Es como poner los hitos históricos a esta idea. Y que después de tanta matanza y tanta matanza, bueno, llega un momento en que esa idea ya se deja. Ya ahora nadie quiere crear un nombre nuevo. A lo sumo, quizás la ciencia está intentando crear cosas que ni sabemos que están haciendo, mejor ni enterarse porque es para ponerse nervioso, digo, pero ya nadie cree en eso. Al contrario, y están estas cuestiones, bueno, conservemos la vida en el planeta, conservemos a los animales, conservemos las plantas, como a lo que voy es que hay un cambio de pensamiento. Lo que él está viendo es eso. Cómo la humanidad pasa en menos de 100 años de querer romper todo y hacer de nuevo a cuidemos al panda, guarda con los mares, ¿se entiende? Digo, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo pasó este cambio en 50 años? Que no es tanto para que haya un cambio de pensamiento tan grande, ¿no? Si lo Sí, pensamos históricamente. sí, es como que la gente, el ser humano se asqueó de ver tanta matanza y es como que no, la concientización era inevitable, digamos. Se asqueó y Porque también creo que se decepcionó, porque no se llegó a nada. Que la matanza también en un punto obturó la posibilidad de cambios. Entonces, bueno, ya está listo, ya está, ya se mataron durante décadas. No pasó nada, no cambió nada, listo, chau. A otra cosa, esto no estaría, es como este camino se cierra. Me parece también a lo que vos decís se suma eso. Em, entonces él dice que lo que termina sucediendo es como una suerte de revancha de la ciencia, porque la ciencia sí ya sabe hacer un hombre nuevo. La ciencia está trabajando justamente en eso, ¿no? En maneras que son cada vez más tremendas de intervención en los propios cuerpos de las personas para cambiar un montón de cuestiones, enfermedades o cuestiones de elecciones y lo que sea. Pero que eso va de la mano del lucro. O sea, la única instancia de pensamiento que pudo realmente ofrecer el cambio de un hombre nuevo fue la ciencia. Y eso quedó pegado al lucro, a la ganancia, al dinero, ¿no? Porque la medicina en un punto no tiene que tener dinero para tener acceso a la medicina, a lo que sea que suceda. Entonces dice que antes había un proyecto del orden de lo automático, del automatismo, que tenía que ver con las tecnologías que nosotros hablábamos, la tecnología para la guerra, cómo se mataba y qué sé yo, y se logró eso, como que el automatismo sea lo que termine organizando la sociedad, en pos de una ganancia. Las cosas se hacen automáticamente, ya no hay las ganas de crear un hombre nuevo, la ideología de no sé qué, sino que todo tiene que ver con procesos automatizados. Y que lo que es tremendo de esto es que los procesos automatizados no tienen responsables. Porque si vos querés decir, bueno, tal revolución o tal régimen autoritario que hizo tal y tal cosa, y vos tenés los responsables. Bueno, ¿quién era el líder o el presidente o el jefe de las Fuerzas Armadas o qué carajo? Y vos podés decir, bueno, estas personas son las que hicieron este desastre. Pero ahora no. Ahora pueden pasar un montón de cuestiones que tienen que ver con la forma en la que vivimos, lo que comemos, las enfermedades y lo que sea, y eso es la mano invisible del mercado en un punto, ¿no? Pero de la peor manera posible. Entonces él acá cierra con esta idea de pensar el pensamiento del siglo, que me parece muy interesante, ¿no? Como no ir siempre directo a, bueno, pensemos históricamente cuáles son los hechos, sino que veamos qué hacemos con todos esos hechos, si eso nos da cuenta de un pensamiento. Y una vez que él termina con esto en el capítulo 1, decir, bueno, el capítulo 2, que es el de el poema del siglo de Mandelstam, que se llama La Bestia, y va a decir, bueno, yo dije que a mí lo que me interesa era ver cómo el siglo se pensaba a sí mismo, cómo los autores y los actores de ese siglo reflexionaban sobre su propio siglo. Este poema le viene bárbaro,
porque es un poeta del siglo de comienzos del siglo XX, lo escribe a comienzos del siglo XX, en 1929, lo escribe Mandelstam, y ya a comienzos del siglo tenés a un poeta tremendo escribiendo sobre lo que para él es el siglo. Y no solo eso, sino que un poeta ruso, que sabemos que ya para 1929 en Rusia el siglo ya tenía 5 siglos en realidad, porque imagínense que en el 1905 ya había habido una ola de atentados contra los zares, que en el 1914 se metieron en la Primera Guerra Mundial, que en el 1917 se había hecho la revolución rusa, que ya entonces habían organizado, habían pasado de un estado feudal a un estado comunista, habían liquidado a los zares y a toda la corte rusa, que se estaban haciendo campañas de alfabetización masiva, que se estaba cambiando los métodos de producción. Digo, para 1929 Rusia ya estaba como nosotros ahora arañando diciembre, ¿no? Les había pasado de todo. Y todavía les faltaba la Segunda Guerra, les faltaban un montón de cosas. Entonces, bueno, este poema le viene bárbaro porque es un testimonio, ¿no? De alguien pensando el propio siglo. Y entonces, bueno, él hace un análisis súper detallado, yo no los voy a aburrir con todo el análisis, qué sé yo, pero me interesa un par de cositas porque ya lo leímos. Pero si quieren, lo que vamos a hacer es pegarle una miradita ahora rápida para refrescarlo, así no queda en el aire, total, no es tan largo, y después vemos eso. Esperen que busco. Acá. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo si quieren. Dale. Esperen que saco la cámara. Ahí voy. Lo voy a agrandar un poquito. Bueno, el siglo. Mi bestia. ¿Hay alguien que pueda escudriñar tus ojos y con su propia sangre difundir 2 centurias que justifiquen tu osamenta? La sangre creadora mana desde la garganta terrenal y los parásitos tiemblan en el umbral de los días por venir. En tanto, la criatura se mantenga con vida, la médula debe darse a luz, mientras la columna oculta distrae el oleaje. Han restituido la cima de la vida, como el cordero ofrecido en sacrificio, como el dócil cartílago de un niño, el siglo de la infancia de la tierra. Para liberar la época de su confinamiento, para generar un nuevo mundo, los destanvenidos, los enmarañados días, deberían sonar al unísono como una afinada flauta. Es el siglo que mece las mareas con la desesperación de la humanidad. En la maleza el aliento de una serpiente es la dorada medida del siglo. Anuncios. Aún los retoños se embravecerán y los inmaduros pimpollos brotarán, pero tu columna vertebral es aplastada, mi fantástico y despreciable siglo. En lunática beatitud miras atrás, cruel y debilitado, como la ágil bestia que fuiste, las huellas dejadas por tus pies. La sangre creadora mana, desde la garganta terrenal, el indiferente cartílago de los océanos salpica con la desesperación del pez buscando la costa, y la albanega del pájaro se despliega en las alturas de las húmedas piedras azul cerúleo. Corrientes de agua inundan la inevitable apatía de tu única herida mortal. Hasta ahí termina, gracias. Bien, entonces entonces lo va a agarrar y van a analizarlo de muy cerquita, solo nos vamos a tener un par de cuestiones, pero dice, bueno, el poema del siglo configura, está configurado con la figura de la bestia, ¿no? El siglo es como una bestia. Y dice, y a partir de eso empieza a hacer un análisis de esa bestia que tiene que ver, por ejemplo, con la radiografía, porque habla del esqueleto, ¿no? Habla de la osamenta, en algunos veces justifican tu osamenta, habla de la vertebración, de las vértebras que están ahí crujientes de ese siglo que es una bestia. Entonces dice que subjetivar el siglo como una composición viviente y orgánica va contrario a lo mecánico, ¿no? Que sabemos que es algo muy importante que se da en el siglo. Para Mandelstam, entonces, el siglo es una bestia, se le presta tanta atención que es como si le hiciera una radiografía, porque se ven los huesos, y está pensado entonces el siglo como algo orgánico y viviente.
pero esa cosa orgánica y viviente, que es el siglo, tiene una vida incierta, ¿no? Entonces hay también una pregunta, ¿por qué es la vida? Porque viene que dice, su propia sangre, que no se puede todavía sostener, que la médula debe darse a luz, es decir, hay un montón de cuestiones que no están funcionando bien en ese organismo que sería el siglo. Después va a decir que, bueno, hay un momento, hay una especie de cara a cara con el siglo, ¿no? Y va a decir que lo que se produce es una desconfianza en la historia, ¿no? Y en el voluntarismo para cambiar la historia. Hay una tensión, dice, entre la continuidad vital y la discontinuidad voluntarista en el siglo, ¿no? Y eso va a tener un poco que ver con todas esas cuestiones del terror a nivel político. Después va a hablar, cuando habla de la osamenta, dice que dice hay enunciados contradictorios. En un primer momento dice que la osamenta es pesada, antes decía que es ágil, ya no lo es más. La osamenta es frágil, es una bestia infantil y naciente, pero también la osamenta tiene vértebras rotas, aún antes de nacer. Dice, bueno, todas estas cuestiones son totalmente contradictorias. ¿Por qué el poeta? El poeta no es que es un tarado que nos está diciendo esto porque no entiende lo que está diciendo. Dice, ¿por qué está diciendo todo esto de la osamenta del siglo? Dice, bueno, es una descripción subjetivada del siglo, eso es lo que me interesa. No es una descripción objetivada, lógica, racional. Entonces dice que esto para él lo que significa es que para Mandelstam el inicio del siglo es con pesadez y con sangre, ya lo sabemos, aplasta con su peso fúnebre, está naciendo porque el siglo nace en esa primera guerra, entonces es un nacimiento que también tiene que ver con lo funerario y con la muerte. Pero dice que hay algo que ya está roto, ¿no? Esta vértebra que ya está rota. Aún antes de nacer ya es un siglo que viene roto, ¿no? Que podría tener que ver entonces con toda esta idea del terror y de las distintas matanzas que se van a ir dando. Hay una frase que dice, pegar con su sangre las vértebras de dos épocas, y él acá lo que ve en las vértebras de dos épocas sería la relación y la unión entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo se pega? ¿Qué significará pegar las vértebras con sangre de dos épocas distintas, del siglo XIX y del siglo XX? Él dice, bueno, puede pensarse como el siglo XX como que realice, ¿no? Lo pensado por el siglo XIX, esa es una de las opciones, que todo eso que se pensó en ese siglo XIX, que fue, o sea, claramente no tiene que ver con el pensamiento, el avance de la ciencia moderna y demás. Y si no, podría ser el contrario, la discontinuidad negativa. El siglo XX es una pesadilla de la civilización del siglo XIX. Todo aquello que la sociedad del siglo XIX había pensado que era luminoso, el siglo XX va a venir a ser su pesadilla, ¿no? Entonces, es interesante que viene igual desde el psicoanálisis, Badiou agrega, bueno, la experiencia de lo real es en parte una experiencia del horror. Como para que se queden tranquilos, ¿no? Les estoy tirando unas cosas muy lindas. La experiencia de lo real es una experiencia del horror. Entonces, bueno, él dice que en la tercera estrofa va a hablar sobre lo que es la función del arte, va a haber una tensión entre el historicismo y el esteticismo, la función de unir rodillas, habla en un momento de unas dos rodillas, que tiene que ver con una unión más íntima, y el poema luego como un lugar de la espera frente a las violencias del siglo, como una resistencia. Y esto me pareció interesante, ¿no? Un poema que está ahí hablando de todas esas violencias, incluso de las que todavía no han sucedido, pero ya se prevé, en este poema ya se prevé que el siglo va a seguir siendo violento, y el arte está ahí como el lugar de la resistencia, que está ahí diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, estoy intentando pensar el siglo, no hay mucho que yo pueda hacer, pero me sostengo acá con este poema y lo estoy pensando y lo estoy viendo a la vez, ¿no? Y el que lo lea a su vez también podrá pensar sobre eso lo que sea. Digo, lo hice rapidísimo porque no es la idea tampoco torturarlos con una clase cuando ya está todo cerrado, pero hay que dejar de compartir. Pero me pareció interesante como, sobre todo porque es algo que enlaza bastante con lo que ustedes estuvieron